Bueno, estamos en este segundo bloque y como lo habíamos prometido, vamos a hablar un poco de la actualidad del campo, del trigo, de la harina, que tanto nos importa, ¿no? Porque por el valor del pan. Y bueno, propietario del molino de Alejo Ledesma, Jorge Damario, conocido acá de la casa. Lo saludamos, Jorge. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, Sabemos que gracias, anda de Oli, viaje gracias. Acá y que está estamos. con unos acontecimientos importantes en un rato. Sí, bueno, pero no hay problema. En un rato ya nos vamos a desocupar, Eh, pienso. Bueno, Jorge, no, la invitación tiene que ver con lo que está pasando lamentablemente con la guerra. Se han disparado los precios de los cereales, de la oleaginosa, y hay incertidumbre, ¿no? Con si va a haber abastecimiento, con la harina, qué va a pasar con el trigo, ¿no? Bueno, sí, he sabido por todos conocidos, los últimos 7 días, 8, 9 hoy, de la guerra entre Rusia y Ucrania, son dos países que intervienen en el mercado del trigo mundial en una proporción bastante elevada, y eso hace que la incertidumbre, si se va a poder cosechar, los barcos si pueden salir y un montón de cosas de la misma posible guerra, no es posible, ya es una guerra o una invasión eh, a alta velocidad. Producen en los mercados una disparada en los valores. Hace ya 5 días de ruedas en Chicago que se dan los topes máximos en el valor del trigo. Histórico, ¿no? El valor. Sí, ha estado a estos valores en algunos momentos cuando no ha faltado producción. En el año 2013 acá en Argentina el trigo llegó a estar a $500. Pero esta incertidumbre, yo pensaba que iba a ser una guerra de 2 días, y me parece que esto va a ir para largo, y esto hace que se acreciente más todavía la incertidumbre, y bueno, y los precios se han disparado en dólares, algo alrededor de $110 de lo que se venía valiendo en el mercado de Chicago. No, en la Argentina, como es un mundo globalizado esto, también tiene sus repercusiones en el valor del trigo. No quedamos ajenos nosotros a lo No, que pasa. en ninguna manera, porque bueno, está todo íntimamente interrelacionado el mundo. Esto hace que, siendo el trigo un insumo para la harina, que tiene un 85% en el costo de la harina, los precios aumenten también, como es lógico, ¿no? Esto creado ante la incertidumbre. El abastecimiento está asegurado porque bueno, venimos de una cosecha récord. El gobierno está con el tema del desacople de los precios, por lo tanto ha cerrado las exportaciones. Hay 12 millones y medio de toneladas que se exportan solamente, y se han cosechado 21 a 22 millones, con lo cual la molinería consume 7. Trigo hay de sobra como para abastecer. Lo que sí, los precios se han disparado en esta última semana. Jorge, el gobierno ha dicho también que va a poner 800.000 toneladas Bueno, para que no haya ningún problema. ¿Cómo lo entendés esto? bueno, sí, el gobierno siempre, bueno, con la misma forma de cuidar un poco el precio de los alimentos, y en este caso el tema de la harina, formó un fideicomiso. El fideicomiso significa que va a haber un monto de dinero para manejar, en lo cual lo van a aportar los exportadores, con lo cual con ese monto de dinero van a subsidiar la producción hasta el momento de harina de 1 kilo y fideos de medio kilo, que alcanzarían estos 800.000 toneladas de trigo, que insume al gobierno una intervención de más o menos, no se sabe muy bien si 25 o 50 millones de dólares, que los exportadores van a quitar a los productores del precio, digamos, porque los exportadores no van a poner en su bolsillo, sino que se van a quitar el precio de los productores, bajando un poco eso, que sería como una retención encubierta, en definitiva, dado a estas circunstancias especiales. Pero esto ya estaba
planificado de antes de la guerra. Esta intervención estaba todavía, no existía la guerra y ya se estaba hablando de este fideicomiso, formar este fideicomiso. Que no solamente se está hablando también de hacerlo con el maíz. Con el maíz también. Que el maíz también es un insumo que ha aumentado mucho en este último tiempo y se usa también para la producción de carnes que se están utilizando mucho, pollo, porcino y ese tipo de cosas. Con lo cual es muy insignificante el precio de la harina para los panaderos hasta el momento, que la bolsa de 25 kilos no tiene ningún tipo de subsidio, solamente lo que va a estar en góndola en algunos supermercados grandes de Buenos Aires. En el interior no vamos a ver nada de este subsidio, por lo menos hasta ahora, o muy poco. Con lo cual el precio a las grandes fábricas de fideo y embutido, lo que sea, y a las panaderías no va a estar subsidiado. Es decir, ¿se va a ver reflejado un aumento aquí? Y depende del precio que haga en el mercado argentino el trigo. Si el trigo sigue aumentando, como estaba en 27.000 pesos la tonelada, en este momento está cerca de 35.000 pesos y se aumenta la harina de acuerdo a esa proporción. Hasta ahora el mercado lo está asumiendo. Si esto sigue en escalada, el gobierno quizás tome alguna otra medida o quizás lo deje. Eso no lo sabemos. Y hablando ya en forma particular, en el molino, no va a escasear el trigo para producir y esto de parar la exportación, ¿puede crear alguna complicación a ustedes? No. A nosotros la molinería, como te digo, está en la reserva hecha de la cantidad de trigo. El productor no está vendiendo el trigo por todas estas intervenciones. Es decir, al productor no se le puede intervenir tanto y pedirle a su vez que venda el trigo. Entonces el productor está reteniendo el trigo. Ese es un problema que están teniendo muchos molinos grandes en Buenos Aires, en que tienen el trigo, pero no es de ellos, porque son de los productores. Entonces, eso puede hacer que la incertidumbre, moler algo que no tiene precio, puede ser muy perjudicial. Por lo tanto, lo que se está queriendo ahora de parte del gobierno y de la molinería y de los exportadores, que el productor se desprenda un poco de trigo para, en definitiva, no quedar descalzado ante los posibles aumentos que pueden llegar a suceder. Es una herramienta que usa el productor para salvaguardarse de todos estos riesgos, ¿no? Estos riesgos que lamentablemente uno habla siempre de incertidumbre cuando no había guerra, ahora, imagínate, ¿no? No, sí, por supuesto, la guerra ha disparado esto y bueno, pero tampoco digamos que lo difícil es la guerra. Esto se soluciona, pan vamos a tener, será un poco más caro, un poco más barato, pero bueno, tampoco, digamos, el precio de la harina ha estado todo el año muy atrasado. Es decir, nosotros en el país hay 160 molinos que estamos compitiendo permanentemente y el precio de la harina nunca se disparó porque está sobreofertado el producto y en este caso la molinería no tiene absolutamente nada que ver con el precio de la harina, sino que el contexto internacional hace que se aumente el precio del trigo, nada más. Es decir, en ningún momento va a haber desabastecimiento. La molinería en este momento tiene un perjuicio muy grande porque todas las bolsas la harina se vende en pesos, en ningún momento todo lo que uno vende y que está sin cobrar es una pérdida rotunda porque tenés un 40 o un 50% de pérdida porque no podés ni siquiera reponer el trigo que usaste para elaborar esa harina y que la fiaste y la dejaste en el mercado. Claro. O sea que esto no es para, no hay que mirarse el ombligo como quien dice nada, sino simplemente es una observación del contexto como está sucediendo. No estoy haciendo defensa de nadie, simplemente observando y describiendo lo que está sucediendo, nada más. Pero siempre te observo con un ánimo positivo a lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, no quejarse porque o las retenciones o por la exportación,
sino mirar para adelante, ¿no? Que a veces es lo importante. No, por supuesto. En todo lo que nosotros podemos reaccionar ante una determinada medida son reacciones que no nos van a llevar a nada. Pero bueno, la mentira tampoco es buena, digamos. Digamos que tenemos que, tanto el gobierno como toda la entidad intermedia, la molinería misma, y todo, deberían decir la verdad de lo que está pasando. Porque de esa manera sería si estamos poniendo una retención encubierta, digamos que es una retención encubierta. Si estamos poniendo algún otro palo o alguna distorsión en el mercado, digámoslo, porque a lo mejor se puede llegar a una solución consensuada entre todos y ver la posibilidad de que esto termine algo mejor. ¿Y no lo llama el gobierno a los molineros a hablar? Bueno, eso, hay molinos que en este momento con el tema del fideicomiso la agrupación que nos nuclea, la FAIN, habla con el gobierno. Nosotros directamente no. La FAIN está gobernada por grandes molinos que tienen una importante molienda en el país, que son 4, no los voy a nombrar, de los cuales ellos sí están en contacto con el gobierno, haciendo un poco de lobby y todo ese tipo de cosas, pero bueno. Y sabiendo de la producción que hacen ustedes, los molinos que no son esos 4, no hay incentivos, no hay, no te digo, crédito, ayuda para incentivar. Siempre hablamos de las pymes, hablamos de los que producen, del valor agregado. ¿Están presentes o no? ¿O los dejan a la deriva? No, para nada presente. Es decir, nosotros tenemos que defendernos entre privados entre gobierno y privados por la cantidad de impuestos que tenemos cada vez que es cada vez más grande, y entre privados también, porque ¿qué pasa? Entre privados tampoco tenemos leyes que nos favorecen en el sentido de que nos cubren ante una determinada, por ejemplo, en las convocatorias de acreedores, en las cadenas de cheques, en todo eso que intervienen los bancos. Hay mucha gente en el mercado que por ahí vos vas porque esto es básicamente una transacción que bajo la confianza, y bueno, vos por ahí recibís cheques, los negociás o no los negociás, los tenés, y vienen muchos cheques adulterados y nadie hace nada. Es decir, el tema estamos completamente desprotegidos, los legisladores están en otra cosa, no se sabe en qué, entonces la producción continuamente está, hasta que no venga alguien a decir, bueno, vamos a apoyar un poco la producción, es muy difícil que se siga invirtiendo, digamos, ¿no? Por eso, el entusiasmo que yo veo en ustedes de invertir y que estén a la deriva sin ningún cuidado. Sí, la verdad que hasta el momento fuimos invirtiendo todo lo que uno va produciendo y reinvirtiéndolo, pero llega un momento en que por ahí... Claro, qué lástima, porque como les pasa a ustedes, debe haber en el país muchísimas empresas Y yo con todos los que hablo estamos todos muy parecidos. Tanto las fábricas de galletitas, las que no son líderes, digamos, claro, las pequeñas empresas, como, qué sé yo, la fábrica de fideos, yo antes vendía mucha harina en la zona de fideos, para que hacían fideos secos, no quedó ninguna, quedaron solamente las granjas grandes. Algunas han sobrevivido también, por supuesto, pero bueno, han cambiado de dueño en forma de trabajar, y bueno, es el continuo cambio de reglas. Uno se va adaptando, porque como te digo, a mí no me afecta por mi forma de ser, pero realmente es bastante difícil, ¿Vos creés que más allá de todo esto, ¿sabés los cambios que habría que hacer para que esto mejore?
No, básicamente... ¿O tenés pensado? Básicamente, no echarle la culpa a los empresarios, digamos, de que son que tienen de la inflación, por ejemplo. Claro, porque se genera eso, ¿no? Que el empresario genera la inflación. Sí, es difícil es un tema económico, pero la inflación se genera por otras causas. Principalmente por la emisión monetaria, ¿no? Eso hace que los impuestos no alcancen el dinero y se sigue emitiendo y cada vez haya más impuestos. ¿Sí? Una parte de esos impuestos irían porque se dice que, por ejemplo, los alimentos están caros. Están caros porque los sueldos son bajos. Porque si vos vas a comprar los alimentos en cualquier lugar del mundo, los alimentos no están caros. Están muy baratos, en pesos. Lo que pasa es que los sueldos en dólares están muy bajos. Entonces, como vos tenés que producir en dólares, necesitas insumos en dólares, aparte te aplican retenciones y aparte un montón de cosas que están en dólares, es muy difícil llegar a que las cuentas del Estado cierren. Entonces se genera inflación por eso, digamos. No es que... debe haber empresarios que suben los precios porque los suben. No digo que no, principalmente si hay algún monopolio o en algún oligopolio, pero eso es un problema mínimo. El tema es que estamos en una encrucijada, ¿no? Entre los distintos dólares que funcionan en el mercado, lo que necesita el productor para producir. Yo me voy un poco al productor porque, bueno, entonces esos dólares son difíciles de mantener en peso después cuando uno hace la conversión de sus ventas. Este año, por ejemplo, un caso muy emblemático fue el caso de la urea, en que estaba en $400, se fue a $1.300 y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque, bueno, se tomó un poco el dólar blue y bueno, eso va en detrimento de la producción. ¿De 400 a 1.400? Sí, porque si vos no, digamos, ponés fertilizante, en definitiva estás cavando tu propia fosa porque vas a producir menos en tu campo y vas a producir menos el país. Esas son cosas coyunturales que también han sucedido el año pasado, porque bueno, por el tema de la pandemia, un montón de situaciones que no han podido salir los barcos de sus destinos a tiempo, entonces faltó un poco En este momento está pasando lo mismo, está volviendo a tener esos mismos valores, había bajado un poco, vuelve a subir por el tema de la guerra. Y entonces el productor tiene que comprar a esos valores. Y bueno, tampoco sale a ningún lado eso, ¿no? Sí. La soja ha hecho un precio récord también, ¿no, Jorge? Sí, la soja es por un motivo diferente, porque en Ucrania y en Rusia no se produce soja, pero la soja en Sudamérica ha tenido una baja en la producción, y Sudamérica, tanto Brasil como Argentina, tienen una muy importante cantidad de toneladas a nivel mundial, y entonces naturalmente son altibajos. A mí me parece que la soja ya ha llegado a sus valores, pero esto nunca se sabe. ¿No? $604. Sí, está arriba de 600, baja y sube, también la volatilidad es alta. Hoy al final de la rueda ha bajado un poco. Pero bueno, son todas situaciones que los commodities muchas veces dicen que son inflacionarios, pero los commodities no son inflacionarios. Porque ¿qué pasa? Para mí, si vos lo ves a lo largo de 10 años, las curvas que producen en dólares, tanto el valor de la soja, el del mismo trigo. Ahora, por supuesto, que va a producir un aumento de precio de algún artículo, pero eso no es inflación. No le podemos echar la culpa que suba el precio de los commodities por la inflación. Posiblemente el año que viene la curva sea contraria a la de este año.
Con lo tanto, si vos lo ves en el ciclo de 10 o 15 años, los commodities fluctúan, suben y bajan. Eso no, por lo tanto, en dólares no producen inflación. Es decir, hoy va a producir un aumento de precio, pero quizá dentro de 2 o 3 meses, cuando la curva se revierta, porque siempre se ha revertido y lo único que ha copiado un poco de los $600, volvió cuando tuvimos en la época, yo no me acuerdo bien ahora, del 2008, 2009, 2010, que la soja estaba a valores también similares a los de ahora, volvió a estar a $300 y ahora vuelve a subir a $600. Entonces no le podemos decir que produce inflación. Hoy va a producir un aumento de precio, pero mañana va a producir una deflación. Entonces no le podemos decir que son inflacionarios. Sí, sí. Bien, Jorge, creo que has sido muy claro. Una más que te aprovecho ya que está. ¿Habría que sacar las retenciones? Bueno, yo te digo... El gobierno de Córdoba lo está pidiendo hace mucho. Sí, bueno, yo no te puedo decir que te tengo que decir rotundamente que sí, que hay que sacar las retenciones. Hay que mirar los contextos y de qué manera, y cómo, y cuándo, y nosotros hemos tenido mucho tiempo sin retenciones y hemos sobrevivido bien. Ahora lo que pasa es que tenemos la sumatoria de las retenciones más la diferencia en la brecha cambiaria del dólar, que son dos cosas que le pegan muy de lleno al productor. Nos salva que en esta zona, por suerte, vamos a tener una buena cosecha, y los precios internacionales son muy altos. O sea, pero la rentabilidad, si uno hace hoy números, y la rentabilidad de un cultivo hoy se ve comprometida con esas dos situaciones. O sea que si nosotros hacemos números para el año que viene en trigo, si ponemos todos los valores de los insumos, y ahora ha aumentado el trigo por una coyuntura que capaz que la semana que viene baje todo lo que aumentó, si se termina la guerra. Pero aún los precios que estaban anteriormente, salís empatado por el precio de los insumos que están en dólares y que muchas veces han aumentado en dólares. El glifosato también es otra cosa que aumentó, casi se triplicó el valor en dólares. El glifosato que, bueno, según lo he entendido, ya no causa más efecto, ¿no? Sí, bueno, hay malezas resistentes que se están reemplazando por otra cosa, pero siempre siempre se va a usar. Es como es bastante un producto noble que si se deja de usar vuelven a aparecer algunas otras malezas. O sea que aparte de usar glifosato hay que usar otros productos químicos con otras tecnologías y un montón de cosas que, bueno, ahí ya es un trabajo de ingeniería bastante importante para tener en cuenta. Jorge, te agradezco mucho. Creo que has hecho un análisis muy bueno, lamentando lo que está sucediendo, que se termine esta porquería de la guerra, ¿no? No, más vale. Si nosotros vamos a comparar lo que nos está sucediendo ahora con con la guerra, está muy lejos, digamos, es decir, en ningún momento en este siglo, digamos, se hubiera ocurrido al 90% de la población, por lo menos, que haya una guerra, ¿viste? La guerra es retrógrada, es como decir volver a una involución. Involucionamos, como siempre digo yo, ¿no? Jorge, te agradezco mucho. Esperemos que la gente también haga su análisis en casa y que, bueno, que tengas una buena noche, porque le tengo que mandar un saludo a alguien, ¿no? ¿Un cumpleaños hoy? Hoy es el cumpleaños de mi hija Ornella. Así que le mandamos un saludo. Espero que lo pase lindo. Gracias, Jorge. Gracias por venir. De nada. Vamos a la pausa y ya regresamos.